son los herederos del grupo de medios más importante del país, un millonario conglomerado que concentra 12 diarios y 2 canales de televisión, pero hoy se enfrentan por la crisis que padecen tras la corrupción perpetrada por el procesado accionista del grupo El Comercio, José Graña Miró Quesada, y sus negocios con el candidato Martín Vizcarra Cornejo. Esta noche en Veto a Saber, el conflicto entre los accionistas del grupo El Comercio y América Televisión, debido a las pérdidas financieras generadas por la crisis de audiencia y credibilidad de una marca que cada vez menos gente consume, un poder mediático que dejó de tener audiencia. Además, ¿quiénes son las cabezas que hoy presiden el importante grupo de medios en plena campaña presidencial? Una cobertura estratégica que solo ataca a políticos que no les son convenientes. Sí tengo que atenerme también a lo que se ha publicado el día de ayer del actual director del Comercio, donde denuncia a uno de sus accionistas poniéndolo en una situación prácticamente de un ser humano miserable. La visita mía a Palacio de Gobierno, en efecto, producto de esa reunión, el presidente concedió una entrevista. A mí me parece insuficiente la explicación que ha dado Mávila. La verdad es que se desmorona la credibilidad. Reconocen ser vistos como una empresa al servicio de la corrupción y del Estado. Reconocen que han generado un grave daño al país. No le bastó el gobierno de Alejandro Toledo, sino que siguió sus malas prácticas hasta el gobierno de Martín Vizcarra, dejando unos 55.000 millones de sobrecostos en obras, haciendo más pobre al Perú y dejando en miseria y hambruna a miles de familias. El autor de estas líneas es Alois Miró Quesada, uno de los herederos del grupo El Comercio y América Televisión. Alois fue uno de los impulsores de este famoso comunicado Las Cosas Como Son, y que el diario publicó el último martes. El director del Comercio es su primo, el periodista Juan Aurelio Arévalo Miró Quesada. Aquí el director Aurelio afirma que el procesado por corrupción José Graña Miró Quesada solo posee el 2% de acciones de la empresa editora, pero después de un fact-checking concluimos que esta afirmación es falsa. José Graña, el socio de la corrupta Odebrecht, posee el 12% de acciones. No solamente es Graña Miró Quesada el que tiene 2%, sino tiene la esposa, tienen los hijos, ¿no es cierto? Y eso hace un holding de acciones que sí pesa en el grupo. Están metidos en una crisis no solamente material, sino una crisis de credibilidad y una crisis de imagen muy fuerte. Una fuente del directorio del Comercio sostiene que el pedido de Alois sobre moralizar el grupo El Comercio no tiene asidero, pues su ex cuñado, Harold Gardner, actual presidente de América Televisión, vota a favor de la conocida hoja de ruta de José Graña. Los accionistas han criticado además la desinformación en torno al caso Lavallato y recientemente la visita clandestina de Mávila Huertas al expresidente Martín Vizcarra, ex apoderado de Graña y Montero en Moquegua y proveedor de Odebrecht. La visita mía a Palacio de Gobierno, en efecto, producto de esa reunión, el presidente concedió una entrevista que ustedes, que son nuestros jueces, vieron al aire. Espero que no termine en Canadá, y no me refiero a la embajada. No va a ser así. Tuve un enfrentamiento muy duro con el hombre más poderoso del país en ese momento, que era Martín Vizcarra. Y que en un momento de pandemia y de crisis económica movía los hilos de la reactivación y de la publicidad estatal. Eso no le gustó a muchos en el directorio y eso lo sé. También tuve una entrevista muy dura con Johnny Lescano en el momento que se descubrieron los chats. Posibles candidatos o personas que manejaban el poder que le interesaba a una parte del grupo que vio en mí una amenaza para sus intereses. En efecto, Vizcarra fue socio de Graña y Montero. El grupo procesado por corrupción se asoció con la constructora C&M Vizcarra para hacer una
serie de obras en hilo en la región Moquegua, vinculadas a la Southern Perú Cooper Corporation. La empresa Graña y Montero reconoció ante la Fiscalía que sobornó a funcionarios del Ministerio de Transportes para que les entregaran obras direccionadas a cambio de millonarias coimas. Son parte del corrupto Club de la Construcción. Aquí, José Graña, accionista del comercio, se declara culpable de colusión y lavado de activos en agravio del Estado. Pero, claro, esto nunca fue portada del comercio, una de las razones de la crisis que hoy padecen. Acá se ha dado una alianza de los ultramercantilistas corruptos con algunos sectores liberales de la izquierda del neomarxismo cultural para que sean los cambios con mutuo interés de la corrupción y de los que pretenden un nuevo tipo de sociedad. Pero, en vez de hacer un mea culpa, el otro heredero y actual presidente del directorio del comercio, Gabriel Miro Quesada Bojanovich, sostiene en este correo que el grupo viene siendo víctima del ataque de algunos candidatos y de otros medios, así como la supuesta dependencia de los ingresos de publicidad estatal. Veamos, según este reporte financiero, el grupo tuvo pérdidas por 70 millones de soles el año pasado y sus ganancias con el Estado subieron a 40 millones de soles. Aún así, dicen que no les importa estos jugosos contratos que obtuvieron en el gobierno de Martín Vizcarra y de Francisco Sagasti. Si uno revisa el manual que le entregan a los trabajadores, están impedidos de investigar a los accionistas, ¿ah? O sea, eso es un detalle que habría que revisar. No pueden publicar nada. El manual decía eso. Contra los accionistas no podía chocar ningún trabajador. Por estos días el grupo mediático más poderoso pelea su propia campaña electoral contra un solo candidato presidencial, quien propone la expulsión definitiva de Odebrecht y la prohibición de la millonaria publicidad estatal en medios de comunicación. Si yo llego a ser presidente el 28 de julio del próximo año, te aseguro sobre mi cadáver que yo expulso a Odebrecht. Le pongo unas multas multimillonarias, les dejo de pagar toda la porquería que nos siguen cobrando, ¿no? Les siguen llevando plata cada mes del Perú. ¿Cómo debe ser el rol de una prensa en el país, en su gobierno? Prensa que viva sin mermelada, hermano. Prensa que viva de sus medios, no de la plata del pueblo. El propio Pedro García Miró lo describe a la perfección. Ojalá salga elegido López de Aliaga. El que no la debe, no la teme. O si la debemos. O prefieres al Lescano, Urresti o Verónica. Estaríamos salvados si sale de Soto. Pero el comercio apoyará al diablo si en la segunda vuelta el otro candidato es López Aliaga. Más claro, ni el agua. Raxo Miro Quesada, medio hermano de Alois Miro Quesada, otro accionista del grupo, sostiene que este comunicado es una vergüenza, al igual que Pedro García Miró, ex trabajador del diario y un accionista del grupo de las minorías, quien escribió estas líneas. La redacción del Comercio da asco, nos hemos convertido en un periodicucho, le lamieron el Q a Toledo, Humala, García, PPK, Vizcarra y ahora a Sagasti. Han apoyado a cada uno de ellos para que lleguen a la presidencia. Se tapan las verdades sobre las vacunas y todas las noticias son encuestas manipuladas. Es un asco. Estas palabras fueron escritas por un socio minoritario del grupo. A confesión de parte, relevo de pruebas.